se lo comentábamos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de votación en 2 días para las elecciones de abril y quedó lista para convertirse en ley. Tenemos comunicación con Guillermo San Martín para que nos aclare muchas de las cosas que van a ser parte de este, que es un proceso inédito, Guillermo. Así es, Viviana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, inédito es porque son 4 procesos en uno, prácticamente 4 elecciones, y eso desde ya obligaba a tomar algún tipo de medida para que se dieran las facilidades, más aún en pandemia, para que no hubiera condiciones de riesgo, especialmente para los electores, también quienes representan grupos de riesgo en medio de esta pandemia. Y es por eso de que se había abierto el gobierno a esta posibilidad de ampliar, por una parte, los plazos, que fue algo que se planteó inicialmente, de votación en un solo día, o bien establecer mayor número de locales de votación. Pero sin embargo, la idea que terminó consagrándose es esta de desarrollar las elecciones en 2 días, es decir, el 10 y 11 de abril próximo. ¿Qué era lo que se temía durante la presente jornada? Bueno, que ocurriera lo que sucedió en el segundo trámite de este proyecto de elección en 2 días, donde si bien se aprobó en general, no hubo un quórum para poder aprobar una serie de normativas, el articulado que presentaba este proyecto, y que obligó en definitiva a enviarlo a una comisión mixta. Finalmente, luego del trabajo que se desarrolló en esta comisión mixta, se logró mayorías, no tan solo en el Senado, sino que también durante la presente jornada en la Cámara de Diputados, incluso superando los quórums para una reforma constitucional, como se trata esta que busca realizar esta elección en 2 días. 119 votos, se requerían 103 para la aprobación, y eso habla del apoyo transversal que terminó teniendo esta idea de desarrollar esta elección en 2 días. ¿Cuál era la principal duda por parte tanto de la oposición como del oficialismo? Bueno, principalmente las condiciones de seguridad, las garantías que se debían establecer para el normal desarrollo de este proceso. Y esto se terminó allanando no tan solo luego de que se definieran metodologías, como por ejemplo el sellado no tan solo de las urnas al momento de cerrar la elección de un día para otro, sino que incluso también que se establezcan sellos en puertas y ventanas de los lugares, los espacios donde se vayan a resguardar estos votos, también los útiles electorales, como se les denomina. Y también otro de los aspectos que terminó permitiendo que se aprobara esta idea es obviamente también la posibilidad de que apoderados sean designados para velar por el resguardo de este material, adjunto también a la labor que debe desempeñar las Fuerzas Armadas. Quien se refirió a lo favorable de esta resolución fue obviamente el ministro secretario general de la Presidencia, quien siguió en todo momento la discusión de este proyecto. Los invito a revisar cuáles fueron los análisis que se hicieron por parte del Ejecutivo, en palabras de Juan José Ossa. Se podrá votar el sábado 10 y el domingo 11 de abril en esta elección tan particular. Quiero agradecerle al Parlamento, al Senado, a la Cámara de Diputados. Yo creo que influyeron 2 cosas. Primero, la voluntad de diálogo de quienes habían votado en contra de esta iniciativa. La voluntad nuestra también de ir explicando, tratando de revertir las legítimas dudas que fuimos encontrando en el camino, y como bien dice usted, particularmente las inclusiones que hicimos durante la comisión mixta, que básicamente consisten en dar garantías sobre el sellado de las urnas, el sellado de los lugares donde se van a custodiar. Bueno, más allá de estas garantías, aún hubo parlamentarios que mantuvieron sus dudas respecto a correr este riesgo de desarrollar un proceso eleccionario como este en 2 días. Más aún, como se ha señalado, un proceso histórico en el que hay elección de convencionales constituyentes para poder redactar una constitución, y eso era lo que se buscaba evitar por parte de un sector. Sin embargo, lo que se terminó consagrando en la propia comisión mixta, esto de establecer medidas no tan solo respecto a la labor que puedan desarrollar las Fuerzas Armadas, sino que también civiles, a través de los apoderados y también a través de los delegados que son designados para cada uno de estos procesos, también pudieran darle transparencia a cada una de las etapas que se van a vivir de forma inédita en 12 días, y también analizando lo que fueron las recomendaciones de los propios expertos en torno a evitar aglomeraciones, y que también el desarrollo en 2 días era lo más recomendable para evitar aglomeraciones, y de esta manera también existiera la posibilidad de establecer horarios preferentes para que grupos de riesgo como los adultos mayores, mujeres embarazadas y también enfermos crónicos puedan votar de forma, como les decíamos, preferente. No es prioritario ni exclusivo el horario, en ningún caso. Lo que se ha establecido es que sea preferente, de manera de que si ellos llegan y hay mucha fila o una larga espera, ellos puedan saltarse la fila y emitir su voto sin exponerse a mayores riesgos. Y esas condiciones, además de las de seguridad, fueron las que terminaron allanando el camino para lograr una mayoría como que se observó durante la presente jornada en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pasemos a revisar también cuáles son los análisis que se hacen tanto del oficialismo como de la oposición, en palabras de diputados de ambos sectores. La situación de la pandemia hoy día es tan compleja, es tan rara,
Es tan difuso lo que está pasando y lo que puede pasar el 11 de abril que definitivamente, y ya lo ha demostrado el Senado, la misma Cámara en el trámite anterior, que sería conveniente hacerlo en 2 días. Habrá que generar las garantías suficientes para que nadie dude de lo que es la custodia de los votos, de las urnas y lo demás. Yo habría dicho que no, los traje a la medida, y habría dicho que sí en los 2 días, pero no tengo opción. Aquí se aprueba o se rechaza lo que hizo la Comisión Mixta. Da preferencia a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad para poder votar el día sábado. Segundo, porque hay un compromiso de dar transporte gratuito el día sábado y el día domingo, y así, manteniendo la distancia social, los cuidados propios que se deben tener para la pandemia, poder tener una elección lo más participativa posible. Sin importar el color político de la persona que se vea beneficiada, nosotros tenemos que, sobre todo en estos momentos, favorecer la participación de todos los candidatos que puedan verse favorecidos por esta norma. Bueno, cuando se hace referencia principalmente a la participación de los candidatos, que es lo que escuchábamos también en palabras de ambos parlamentarios, se hace referencia principalmente a esta indicación que generó tanta polémica, que también fue incluida en parte en este proyecto, como era la que incluso se ha calificado como un salvataje político, también salvataje de candidaturas, para lo que ocurría principalmente en San Bernardo y también en la comuna de Renca, con 2 candidatos a los que se le aplicó la denominada ley antidíscolos, y que se ha señalado no se estaría cumpliendo con lo que se establecía a propósito de esta ley, sino que más bien habría una interpretación errónea del Tricel, y es por eso de que se realizó esta, se ha denominado también corrección. Esto ha meritado críticas por parte de algunos sectores, otros estuvieron llanos a avanzar en esto, puesto que lo calificaban como una injusticia, especialmente por lo que ocurría en Renca, donde prácticamente se obligaba a los propios ciudadanos y vecinos a quedar con un solo candidato a alcalde, y eso también lo consideraban una irregularidad dentro de este proceso eleccionario, y es por eso que se allanaron a, en definitiva, aprobar esta posibilidad. El gobierno fue claro en todo caso que no influyó en esta materia, dejó que los partidos acordaran, los parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que era recomendable para poder analizar esta posibilidad, y en definitiva también se terminó obteniendo los votos suficientes para que se aprobara esta indicación. Se requería de 3/5, también se superó ese quórum, se llegó a 106 votos, entonces también hubo un acuerdo prácticamente mayoritario para poder aplicar esta medida, que también hay que señalar, en ningún caso significa que se vaya a revisar nuevamente estas candidaturas, sino que simplemente se da la orden de que ya sean incluidas con posterioridad a la promulgación de este proyecto en las papeletas para el próximo proceso eleccionario. Pasemos a revisar también cuál es la aclaración que hace a este respecto el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. Si bien nosotros como gobierno favorecemos la participación, entendemos también que este era un asunto más bien propio de los partidos políticos. Nosotros como gobierno en ese sentido no quisimos influir de ninguna manera, porque se trataba en definitiva de un asunto propio de los partidos políticos. Bueno, pero para conseguir el resultado que se definió durante la presente jornada acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, hubo intensas negociaciones. Cabe recordar que esto en primera instancia fue rechazado en el Senado, posteriormente también fue rechazado en la Cámara de Diputadas y Diputados, se fue a la Comisión Mixta, ahí hubo sectores que negociaron intensamente, especialmente que en la oposición, después se sumaron también de la Unión Demócrata Independiente, puesto que analizaban que también habían casos en los que sus candidatos se veían afectados. Bueno, y finalmente, a partir de ese trabajo, esas conversaciones que se realizaron de forma transversal, se lograron los apoyos necesarios para en este caso también generar este impacto. No tan solo ellos hablan en San Bernardo y en Renca, sino que también hay otros casos que se van a sumar y van a terminar siendo integrados entonces en este proceso eleccionario. Pasemos a revisar también cuáles fueron las palabras a este respecto del diputado del Partido Comunista, Boris Barrera. Se hizo justicia con una población, con los habitantes de Renca, que debido a esto, la votación que acabamos de aprobar, van a tener la posibilidad de elegir a su próxima autoridad, debido a que el Tricel, con una interpretación, bueno, que puede ser cuestionada un poco, impuso, más bien dicho, con ese resultado, un alcalde en Renca. O sea, hasta antes de la votación ya había un alcalde en Renca, designado por el Tricel debido a la forma en que resolvió esa denuncia.
Bueno, de esta manera entonces ya se consagra la posibilidad de que el alcalde de Renca pueda repostular y también ser parte de este proceso, lo mismo con esta concejala que es candidata a alcaldesa por San Bernardo, y se habla que hay otros casos que muy pronto también van a ser ya dados a conocer por el CERVEL para definir también contra el tiempo lo que van a ser los sorteos y también definir las papeletas para estos 4 procesos eleccionarios que se van a desarrollar entonces el próximo 10 y 11 de abril. Perfecto, muchas gracias, Guillermo, que estén muy bien. Buenas tardes.